Unámonos en estos 40 días de ayuno, oración y renovación personal. Sé parte de esta ola de transformación que Dios está trayendo sobre nuestra nación. 40 días de ayuno, oración y renovación personal en nuestra web oramos.com.ar. Hola, buen día, ¿cómo te va? Ya estamos en la cuarta semana de esta serie del levantamiento y mientras seguimos transitando por los rápidos que tienen que ver con el proceso de santificación de Dios para nuestras vidas, nos vamos encontrando con una serie, diría yo, de atributos o virtudes que Dios pretende que ejercitemos para formar en nosotros el carácter de la persona a quien quiere que nosotros nos asemejemos. Dijimos que Dios nos considera personas de valor, que somos deseados y a la vez necesarios, y todo esto en el marco de una comunidad llamada iglesia. La semana pasada hablamos del valor, la valentía, la humildad, de la construcción del carácter como centro y la integridad para convertirnos en personas valientes, cosa que no significa, dijimos, ausencia de miedo, sino ausencia de nosotros mismos. También dijimos que el proceso de crecimiento de esa integridad es muy importante, dado que el valor proviene de la integridad y la integridad de la humildad. De modo que si querés llegar a ser una persona de valor, una persona valiente, tenés que comprometerte a ser íntegro, íntegra. Ser una persona íntegra y empezar a vivir en humildad. La valentía nos mueve a arriesgarnos por el bien de otros y de ese modo empezamos a asimilar el carácter de Cristo y eso nos lleva a la vez a ser generosos. Pero, ¿cómo podemos tener un corazón generoso? Que es el tema de esta semana y es el próximo estadio en el camino de los rápidos del proceso de santificación. ¿Conocés la expresión, escuchaste alguna vez, nobleza obliga? Bueno, esa es una expresión que es de origen francés, noblesse oblige. El diccionario de la Academia Francesa dice, quien se proclame noble debe conducirse como tal. Y en segundo lugar, dice que hay que comprometerse o hay que comportarse de una manera acorde a la posición y a la reputación que uno se ha ganado, a la posición de uno y a la reputación que uno se ha ganado. El diccionario inglés de Oxford, por ejemplo, dice que la ascendencia noble obliga a conductas honorables, que el privilegio conlleva responsabilidad. ¿Te acordás del tío del hombre araña que le dice un gran poder implica una gran responsabilidad? Bueno, algo parecido a eso. Se emplea también para atribuirle a los sectores más afortunados la obligación moral de ayudar a los menos afortunados. Una persona debe aceptar, dice Oxford también, los costos o los bemoles inherentes a su condición. Y nosotros fuimos elegidos para eso, fuimos elegidos como nobles. Dice Isaías 32:8, el noble piensa con nobleza y por su nobleza será enaltecido. Y otra versión de la Biblia, que es la versión de Reina Valera, de 1960, dice, pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Quien dice que conoce a Jesús, dice otra parte de la palabra de Dios, debe andar como Él anduvo. Nuestra nobleza está asociada a nuestra generosidad. La nobleza deviene también de nuestra gratitud, de nuestra integridad y generosidad. Y eso es para derrocar, para eliminar la codicia y el odio en nuestras vidas. Esta semana veremos cuál es la diferencia entre generosidad y codicia. La búsqueda de la nobleza es otra parte crítica del recorrido, de nuestro recorrido por aguas blancas, por aguas bravas. Y debo decir también que en la antigüedad existía una idea de que una persona por derecho de nacimiento tenía autoridad sobre toda propiedad y sobre todas las personas que vivían en su tierra. Y su trabajo no era acapararlo todo para sí mismos, sino ser el administrador de todo lo que Dios le había dado para atender, para cuidar, para amar y para apreciar a esas personas, las personas de ese lugar. Finalmente se daba cuenta de que aunque una persona naciera en la pobreza o no alcanzara gran riqueza,
Era una persona de una gran nobleza cuando tenía una gran generosidad, más allá de que no tenía ese título de noble por haber nacido en determinadas circunstancias. En la búsqueda o en el camino hacia la nobleza, el objetivo final es convertirnos o es convertirse en una persona generosa, alguien que da más de lo que recibe. Presta atención a esto. La palabra generosidad tiene el mismo origen que la palabra generativo. Es la inferencia de que todos nosotros recibimos talentos, recibimos intelecto de parte de Dios y como colaboradores de Dios somos parte de ese proceso creativo. Que somos generativos significa también que con nuestros talentos y recursos podemos invertir, podemos dar y proveer a otros. Pablo habla de este tipo de dinámica cuando dice, el que antes robaba, que no vuelva a robar. Eso lo dice Efesios 4:28. Y sigue diciendo, al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. Fíjate vos cuál es el punto de vista ¿no? El apóstol Pablo nos desafía a emprender ese viaje de generosidad que nos lleva a pasar de ser los que toman o de los que roban, para decirlo más agresivamente, para convertirnos en los que dan y en los que invierten en aquellos que no tienen. Así que, ¿cómo serían las cosas? Me pongo a pensar, ¿no? Si todos nosotros o toda la gente comenzáramos a ser generosos o a ser generativos. Y otra vez, ¿cómo nos convertimos en personas generosas? Y bueno, a veces nos centramos nosotros en tomar y en recibir. Somos más conscientes de lo que necesitamos y de lo que queremos que del potencial que nosotros tenemos para dar y para invertir en otros. Nadie nos da mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nosotros tenemos un potencial para dar y para invertir en otros y nadie nos da mejor ejemplo de lo que tenemos y de lo que podemos hacer que nuestro Señor Jesucristo, que sacrificó su propia vida, su propio ser, por el bien del mundo, por todos nosotros, que se entregó a sí mismo por aquellos o por aquellos de nosotros que no daríamos nada a cambio. Y sin embargo, cuando recibimos su amor y cuando recibimos de su vida, nos mueve a convertirnos en personas de generosidad, en dadores. Nos convertimos en dadores. ¿Cómo nos convertimos otra vez en personas generosas? Bueno, como decíamos, la generosidad es producto de la integridad y lo que Dios desea hacer es llevarnos a ese lugar donde experimentamos de Él todo lo que necesitamos para que podamos convertirnos en conductos de lo que el mundo necesita de nosotros. Toda la creación nos habla de ese espíritu de Dios, de ese espíritu generativo de Dios y de su generosidad. Nos recuerda que Él proveerá todo lo que necesitamos, de todo lo que nosotros pedimos, de todo lo que nosotros deseamos. Tal vez en alguna oportunidad o ahora mismo te veas en una situación de no integridad, más bien de fragmentación. Considerás que necesitas recibir, que necesitas cuidado. Entonces te preguntas, ¿cómo puedo ser generoso? ¿Cómo podés ser generoso en esa situación? Bueno, si nosotros esperamos o si ustedes esperan estar totalmente sanados para servir, probablemente nunca lleguen a servir y probablemente nunca vayan a ser sanados, porque la sanidad empieza cuando empezamos a dar nuestras vidas, porque encontramos el propósito para el cual fuimos creados. La generosidad proviene de la integridad y la integridad se forma en el contexto de la gratitud. Si no permitimos que la gratitud sea el valor formativo de nuestro corazón, nunca vamos a encontrar la integridad que anhelamos, que deseamos, y nunca seremos las personas generosas que Dios quiere que nosotros seamos. La integridad se forma en el contexto de gratitud porque la gratitud nos libera de la amargura, nos sana, la gratitud nos sana, nuestra perspectiva se forma por la gratitud. Hay personas que ven cosas hermosas en el mundo, en la creación, y hay otras personas que no pueden llegar a verlo porque son personas ingratas. Cuando ustedes ven el vaso medio vacío, como se oye decir, es porque son desagradecidos y se preguntan, ¿dónde está el resto del agua? Cuando ven el vaso medio lleno, es porque nuestra perspectiva se forma por la gratitud y están agradecidos porque alguien compartió el agua con ustedes. Y cuando ustedes se convierten en personas genuinamente generosas, se dan cuenta de que hay una fuente inagotable de agua
y pueden compartir y hay suficiente para todos y luego empiezan a conocer el gozo de la generosidad, de dar sus vidas y descubren el apetito insaciable que proviene del amor. Una vez que experimentan el amor, todo lo que quieren hacer es darlo y darlo y darlo, y cuando más dan, tienen más para dar. Qué curioso eso, ¿no? ¿Qué palabras usarías para describir la generosidad manifestada por el Señor Jesús? Te invito y te desafío a que consideres estas cosas durante esta semana. Generosidad, un corazón generoso. Que Dios te bendiga, que tengas una buena semana. Vamos a orar. Bendito Señor, te doy las gracias porque vos nos estás invitando a considerar este tema. Te damos gracias, Señor, porque vos sos generoso para con nosotros, sos un papá generoso y pusiste en nosotros ese mismo corazón. Que podamos descubrirlo, que podamos encontrar a través de la gratitud en todo lo que vos nos das, el gozo de poder servir a los demás. Que podamos descubrir este amor para aquellos que no lo han descubierto, el gozo de poder dar ese amor y darnos cuenta que en la medida que damos y que damos y que damos, tenemos más y tenemos más para dar. Gracias, Señor, porque vos nos amaste con amor eterno, porque prolongaste sobre nuestras vidas tu misericordia y sos bueno para con nosotros y mostrás todos los días tus bondades. Que nosotros podamos reflejar eso, que podamos reflejar que podamos mostrar ser hijos de un papá generoso, que alguien nos pueda decir cada vez que nos ve actuar, ese es un hijo de Dios. Y que vos, Señor, te puedas sentir satisfecho con nosotros, que puedas cumplir tu propósito en cada una de nuestras vidas. Bendecí en esta semana a cada uno de tus hijos, a cada uno de mis hermanos, para que puedan tener un corazón generoso y disfrutar de ese corazón generoso y con un espíritu agradecido, para que puedan vivir confiados y para que puedan vivir felices. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Que tengas una buena semana y debo recordarte que estamos orando con el grupo de Argentina Oramos por Vos. Así que todos los días estarás recibiendo el video y el motivo de oración, un motivo de oración por día para que te puedas sumar a orar por estos motivos que estamos orando para bendecir a nuestro país, para bendecir a nuestra nación, para bendecir a nuestra gente. Dios te bendiga, que tengas una buena semana.